construir una vida de la que no tengas que huir, que básicamente es lo que hacía yo antes y veo que también hacen muchas personas. Si cada uno de nosotros cuidásemos nuestro árbol, pues el bosque estaría precioso. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, un podcast nuevo de Cómo Traviajar. Esta vez os traigo a un grandísimo viajero, un gran aventurero, ¿no? Como yo, que muchas veces me dicen, ¿qué aventurero eres? No, yo vivo en una furgo con todo tipo de lujos, pero Raimon, al que os traigo hoy, ha viajado de verdad muchas aventuras en bici, ahora en furgoneta también un poquito, pero bueno, se lleva la bici por ahí y bueno, sabe un montón, motiva un montón, así que espero que os guste tanto esta charla como a mí. También quería aprovechar para agradecer a todo el mundo que me sigue en Instagram en la cuenta de Cómo Traviajar, porque acabamos de llegar a 5.000 seguidores ahí. Bueno, he hecho un pequeño sorteo con 5 copias de mi libro firmado de Cómo vivir y viajar en furgoneta. Así que nada, enhorabuena a los que os ha tocado. Y nada, si no me seguís por ahí todavía, pues seguidme, porque además estamos compartiendo un montón de trucos pues para poder vivir viajando. Hablamos de visados y bueno, un montón de cosas súper interesantes. También de países pues a los que podemos ir si queremos un tipo de viaje concreto, así que nada, echarle un vistazo. También recordaros que en las notas del programa, además de, como siempre, un enlace a mi libro, a Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a mi Patreon, donde suelo subir vídeos y, bueno, pues podcasts exclusivos, encuestas, y os pregunto a quién queréis que traiga. Por ejemplo, Raimon viene aquí sobre todo porque me lo habíais dicho unos cuantos, oye, trae a Raimon. Y yo, joder, por supuesto, sería un placer, y me puse en contacto con él y así que ha venido. Pero bueno, también dejaré un enlace a todas las cosas que tiene Raimon, que tiene muchísimo que ofreceros, entre otras cosas un montón de libros y su historia. Así que nada, cuando terminéis el episodio, ir a las notas del programa para poder seguirle un poquito más la pista a Raimon. Pues nada, os dejo con el episodio de esta charla que tuve con Raimon de Otra Vida es Posible. Bueno, pues hoy en el podcast de Cómo Traviajar tengo a Raimon de Otra Vida es Posible. ¿Cómo estás, Raimon? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Íñigo? Muy bien. Ahí a tope de fuerzas por la mañanita, muy guay. Qué bien, qué bien. Nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer. Y además que hace no mucho pues te vi con la entrevista que te hicieron los Sams, los chicos de The Walking Travel, en su Late Night. Sí. Y nada, fue genial. Es una charla además que una entrevista que me gustó un montón. Así que nada, pero bueno, pues seguramente que habrá gente que todavía no te conozca, que igual no te han visto ahí o en ninguna otra entrevista, que te han hecho unas cuantas. Pero Mm. cuéntanos un poquito quién eres. Pues bueno, yo me llamo Juan Ramón, aunque la mayoría de mis amigos del mundo así de los cicloviajes pues me llama Raymond, ¿no? Y bueno, en realidad soy fundador de un proyecto de cicloinspiración y ONG que se llama otravidasposible.org y que nace pues en el año 2008, ¿no? Y en realidad pues ha conjugado durante todos estos años pues lo que son los viajes en bicicleta alrededor del mundo con proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Siempre me ha gustado hacer proyectos al mismo tiempo que viaje, a aportar valor, ¿no? Proyectos educativos, sanitarios, así Sí. también temas de huertas, granjas, etcétera, pues en muchos países, ¿no? Sudeste asiático, norte de África, o por ejemplo también he visitado y he hecho cosas en Paraguay y Bolivia. Entonces es una mezcla. Y el proyecto pues empieza en el año 2006. Yo estaba trabajando como ingeniero de software en Banco de España y en 2006 pues bueno, me canso de mi vida, necesito un cambio y ejerzo pues eso, una ruptura, ¿no? Total, y ahí empiezo a viajar en bici, me cambia totalmente la vida hasta ahora. Ahora llevo 2 años que estoy viajando en furgo por circunstancias, pero bueno, sigo un poco la vida, está en movimiento nómada, ¿sabes? ¿No? Y nada, estoy encantado. Buenísimo. Nada, me ha gustado mucho y me ha gustado una cosa que has dicho, que has dicho algo así como necesito un cambio. No, hay mucha gente Sí. que no sabe, pero mi proyecto de Viajando Simple, antes de llamarse viajandosimple.com, mi web y mi Instagram y todo, se llamaba Necesito un cambio. Y sí, es algo que me parece curioso, que a mí me da un poco pena haberme deshecho de eso, pero otro nombre que me gusta es Otra Vida es Posible. La verdad es que
me alucina ese nombre que elegiste. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, ¿no? O que hablemos un poco tranquilamente de si efectivamente otra vida es posible, porque pues tú y yo tenemos las circunstancias que tenemos, pero hay muchas otras personas que probablemente pues nos digan a nosotros y a cualquiera que viaje mucho, diga, ya, pero bueno, tú lo puedes hacer pues porque, yo qué sé, trabajas online, porque estás soltero, o porque tienes pareja, o porque tienes no sé qué, o porque tienes dinero. Y claro, Ya. pues seguramente para mí me he dado cuenta con el tiempo que la mayoría de estas cosas que yo me decía, por lo menos en el pasado, eran excusas. Sí, yo creo que también son excusas, a ver, con todos mis respetos hacia las personas que realmente tienen problemas serios, ¿no? Porque hay gente, pues yo que sé, que tiene personas dependientes a su cargo, padres mayores, tiene alguna discapacidad, pero exceptuando estos problemas graves, yo creo que los demás son excusas. Yo también, como tú dices, pues tenía mis excusas, ¿no? Le puedes echar la culpa pues a que tienes hijos o a que tienes que pagar la hipoteca, etcétera, pero al final otra vida es posible, una vida en la que tú te sientas realizado con propósito, se tiene que construir. Y cuando tú construyes una vida, pues prescindes de unas cosas para ganar otras. Lo que pasa que muchas veces nos da miedo prescindir de cosas que nos anclan, ¿no? A la seguridad, Sí, a la certidumbre, y entonces, claro, no quieres perder eso y resulta que quieres cambiar de vida pero sin soltar nada. Y eso, pues es imposible. sí, Entonces, también nos han educado como productos sociales, ¿no? A seguir un estereotipo, un estándar. Y claro, todos seguimos ahí y ese estándar de vida no es otra vida posible. Ese estándar de vida es un estándar que nos han vendido de trabaja 11 meses para que te den 20 días de vacaciones al año y además, como estás haciendo trabajos que muchas veces no tienen nada que ver con tus talentos, con tu vocación, etcétera, necesitas esas vacaciones para poder descansar. Pero cuando tú dejas de huir y creas una vida que tenga sentido, no necesitas tomar vacaciones, porque cada día es una celebración, ¿no? Entonces creo que sí, que muchos son excusas. No, es que tengo hijos. Yo siempre digo, cuando tú quieres bailar, siempre encuentras una pista de baile para poder hacerlo. sí, nada, me encanta. Y lo que has dicho al principio, efectivamente, ¿no? Pues estamos hablando de forma un poco generalista. Por supuesto que hay gente Sí, que lo que dicen no son excusas, pero la gran mayoría, como creo que es el caso de nosotros dos, por ejemplo, en mi caso sobre todo era el tema del dinero, ¿no? Claro, ellos mm, pueden pues porque tienen dinero, o ellos pueden pues porque pueden ganar dinero siendo diseñadores gráficos online, o porque son traductores, o porque son sí, programadores, pero yo es que trabajo en una tienda, ¿yo qué voy a hacer? Y al final te das cuenta pues que puedes aprender todas esas cosas que te permiten ganarte la vida mientras viajas, o trabajar en una granja, que para eso pues tampoco hace falta aprender mucho, ¿no? mm, Incluso a mí me gusta compartir que viajar en realidad es gratis. Si quieres, tú si viajas haciendo autostop, o andando, o en bici, pues transporte ya no tienes que pagar. Si te mm, alojas en lugares tipo Workaway, donde tú trabajas unas pocas horas y a cambio te dan comida y alojamiento, pues no pagas ni comida, ni alojamiento, ni transporte. Entonces, ¿qué pagas? Como no te vayas mm, comprando souvenirs para tu familia, pues poco gasto vas a tener. Lo que pasa es que muchas veces no queremos, lo que tú decías, sacrificar o llevar ese estilo de vida, ¿no? Quieres, pues, lo que tú piensas que son las vacaciones, pero hacerlo así toda tu vida, y eso, pues, es complicado, ¿no? Sí, sí, nos aterra salir de la zona de confort. Si cambia cuando viajas, yo por ejemplo que viajo por varios sitios, te das cuenta que es una cuestión de mentalidad. Si viajas por la zona de Latinoamérica, Sudamérica, te fijas que mucho chileno o argentino o uruguayo, y también brasileño, la mentalidad es que salen a viajar sin dinero. sí, Claro, eso para nosotros los europeos es algo impensable, pero yo he conocido y tengo amigos en el que no tienen dinero, entonces a lo mejor tienen dinero para 15 días, pues empiezan a viajar y en el primer sitio que lleguen, pues se buscan un trabajo. Buscan un sitio en un hostel, en un mercado o en una granja, etcétera, workaway. Entonces están ahí, por ejemplo, un mes, mes y medio compartiendo, se hacen amigos, crean contacto, pues se enriquecen y en cuanto tienen un poquito de dinero que les da para viajar un mes o 2 meses, empiezan a viajar 1 o 2 meses y en el sitio donde caen otra vez vuelven a encontrar trabajo, ¿sabes? O sea, imagínate. Entonces, es una mentalidad en la que ellos ya están acostumbrados a ese tipo de cosas. Nosotros, pues tenemos más miedos, porque, como te digo,
estamos más acostumbrados a tener las cosas seguras, al confort. Y creo que ellos han aprendido a vivir en la incertidumbre, algo que nosotros todavía nos queda bastante por aprender. Sí, sí, Mm. no, totalmente. La verdad es que para mí fue genial poder haber conocido un montón de gente que se hospedó en mi casa a través de Couchsurfing y darme Mm. cuenta, pues, que efectivamente había mucha gente que tenía mucho menos dinero que yo y vivía viajando. Y yo digo, joder, pues al final esto el dinero no va a ser el motivo por el que yo no lo haga, ¿no? Así que es genial conocer a toda esa gente y ver estos casos. Y luego, Raymond, has dicho que has viajado por diferentes países. Te voy a hacer una pregunta que es bastante complicada, que ya te habrán hecho seguramente alguna vez, que es ¿cuáles son para ti tus países favoritos o los que menos te han gustado? Sí, bueno, ya sabes, tú lo has dicho bien. Siempre es difícil contestar esta pregunta, ¿no? Porque, claro, están buscando siempre el negro o el blanco y siempre hay grises. Los Sí, países, siempre digo yo, que se te quedan en el alma no por lo bonito que sean, sino por las experiencias emocionales que hayas tenido. O sea, yo, por ejemplo, a mí me dijeron muchas veces que no fuese a Camboya cuando estaba haciendo un viaje en bicicleta desde Indonesia hasta la frontera con China. Me lo recomendaron, o sea, me recomendaron mucha gente de otros países y otros viajeros, pero Camboya no. Y yo, uy, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero claro, yo muchas veces me gusta investigar por mi propia cuenta. Y fue el país que más me llenó el alma. Me explico, ¿no? qué guay. Es un país que no tiene nada realmente, pues no tiene paisajes bonitos, no tiene montaña, pues las playas son también muy normales. Después de venir a lo mejor de Indonesia o de Tailandia o de Malasia, pues dices, pues no tiene nada. Pero claro, es que muchos de nosotros los viajeros, mucha gran parte, o por lo menos de mi experiencia, pues vamos buscando ese componente estético y hedonista, buscar placer y estética, ¿no? Porque lo asociamos a la felicidad o al estar bien. Pero claro, cuando llegas a Camboya yo digo, qué maravilla experiencia he tenido yo. Aquí no hay ningún paisaje, no hay placer, porque realmente es un país que todavía no está preparado para el turismo, pero mira, la riqueza de sus gentes, la hospitalidad, las sonrisas, la cercanía, pues fue algo que me conmovió. Y de hecho, gracias a ese primer viaje, yo creé el proyecto de la ONG empezó colaborando con una guardería infantil para niños de 4 o 6 años. Y fue gracias a que no hice caso a esas recomendaciones viajeras y me Qué bueno. fui a ese país. Pero bueno, países que me han llenado, que ha sido un poco un compendio de muchas cosas, bonitos, con viaje, con buena gente, Filipinas, ¿sabes? Me ha encantado, Bolivia es increíble, pero es que claro, es que son muchos, ¿sabes? Es que Chile, también Marruecos, Senegal, bueno, hay muchos ahí, pero mira, Bolivia y Filipinas, por si me tengo que decantar ahí, te puedo decir que esos me gustaron mucho. Vale, no, Mm. está bien. Y luego decías de Camboya. Bueno, Camboya para mí tiene uno de los lugares más mágicos que he conocido, que fue el templo, creo que es el templo hinduista más grande que existe, Angkor Wat. Seguramente Sí. muchos ya lo conozcáis. Y yo me Mm. acuerdo pasar ahí un par de días y no sé, parecía, no sé, estar como no sé. Era bastante mágico, así Sí, sí, que es nada, increíble. recomendárselo Camboya a todo el mundo porque efectivamente es un lugar curioso. Ahora ya te lo pongo más difícil. ¿Y el peor país? Mira, no te voy a decir uno en concreto, pero por ejemplo, o siempre me han gustado los países subdesarrollados, porque estás buscando cosas diferentes, experiencias a lo mejor, pues un poco que se salgan de lo normal, pero cuando me ha tocado viajar por Europa, pues he tenido un poco de decepción, ¿no? Por la manera, por la mentalidad que tenemos los europeos. Imagínate, venía yo de países subdesarrollados donde la gente no tiene nada, pero comparte absolutamente todo, ¿no? No ves esa parte, pues no sé, arisca o desconfiada. Y luego viajando por Europa, pues me daba cuenta como eh, tenemos todo, los mejores recursos, mucho dinero, etcétera, pero yo veía a la gente como muy distante, muy individualista, ¿no? Como con miedo, como si les fueses a robar. No todos, ¿eh? No te estoy diciendo todos, pero es una sensación. Es una sensación que tienes como, uy, estás viajando por Europa y dices, aquí sin dinero, si me quedase sin dinero, realmente no sé quién me podría ayudar. Pero en otros países, por ejemplo, ya te digo, muy pobres, denominados, o mucha gente dice que es del tercer mundo, vamos, te puedes quedar debajo de un puente perfectamente, que siempre vas a tener una mano tendida. Te lo digo por experiencia, ¿eh? No es un cliché. O sea, gente que tú has conocido y que dices, "Uy, qué maravilla, ¿no? Que no van a dejar a nadie tirado en la cuneta". Y en Europa no puedo decir lo mismo. Entonces, pues bueno, tienes malas experiencias, en Lituania tuve malas experiencias, pero por ejemplo, pues Estonia y Latvia, que fueron países anteriores,
pues fueron maravillosas, ¿no? También experiencias un poquito más frías a lo mejor también donde fue en Suiza, pero claro, también donde vayas, porque también la mentalidad es muy cuadriculada, ¿no? Esto es así, así y asado. Entonces, si a muchas veces lo sacas a alguien que tiene esa mentalidad de esos esquemas, pues no sabe qué hacer, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hicimos autostop, todo el mundo nos decía que no hiciésemos autostop, que no funcionaba, y yo digo, ¿y por qué no funciona? Y dice, porque no funciona. Y entonces nosotros íbamos en bici por las zonas bajas y cuando queríamos subir a Zermatt o alguna montaña, 2.000, 3.000 metros, pues hacíamos autostop. Funcionaba perfectamente, Íñigo. Lo que pasa es que la gente te dice que no. ¿Por qué? Porque creen que no te va a coger nadie porque desconfía de ti. Y hay mucho desconfiado, pero hay otra gente que no. Y fue maravilloso hacer autostop por allí. Y eso que nadie lo hacía. Qué bueno. Sí, lo ideal es Mm. probar, probar, probar y probar y comprobarlo por ti mismo, ¿no? O sea, que genial. Luego también has hablado algo que lo que decía antes, a la mayoría de la gente yo creo que es lo que más miedo le da, ¿no? El tema del dinero. Mm. ¿Cómo haces tú para ganar dinero, para poder mantener tu estilo de vida y tus viajes? Sí, pues bueno, yo me gano la vida, yo escribo libros de viajes y desarrollo personal y aparte también hago charlas y conferencias pues en muchos sitios, aparte de universidades y ayuntamientos, yo también busco pues espacios culturales, etcétera, pues para dar charlas de eso, con una combinación de desarrollo personal con viaje. Al final es un poco la filosofía del proyecto Otra vida es posible, ¿no? Hay muchos tipos de vida, pero si tú no te construyes como persona, si no trabajas la autoestima, la confianza, la claridad mental, cualquier proyecto que quieras construir pues no funciona. Entonces me gano la vida de esa manera. También hago algunas veces sesiones online, mentorías o coaching, ¿no? También, o viajes o desarrollo personal. Entonces eso me permite, esa venta de libros, conferencias, etcétera, pues me permiten unas ganancias suficientes para yo poder vivir totalmente sin jefes y con una cierta independencia geográfica, financiera, etcétera, ¿no? Y convertir, pues eso, construir una vida de la que no tengas que huir, que básicamente es lo que hacía yo antes y veo que también hacen muchas personas. Sí, nada, muy, muy interesante. Y bueno, yo soy muy fan de los libros de desarrollo personal, de organización. La verdad es que leo mucho más eso que novelas, ¿no? Mm. Pero el otro día vi una especie de documental, creo, bueno, de equipo de investigación, que no sé si lo has visto, que hablaban un poco No, desmontando pues todo esto de la autoayuda, este tipo de libros, ¿no? sí. Y bueno, pues fue bastante impactante cómo ver pues algunas personas concretas, algunos individuos que bueno, pues no sé, que a mí tampoco me pintaban muy bien lo que, lo que estaban contando Mm. y bueno, hablaban mucho del negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que es que realmente que haya tanta información sobre este tema ayuda a la gente? A ver, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, eso se ha convertido en un negocio y entonces te encuentras de todo. Es que muchas veces confundimos lo que es autoayuda con desarrollo personal. Por ejemplo, pues yo he leído también muchos libros de autoayuda, pero la autoayuda para mí no es leer cuatro frases bonitas que te digan lo que te ocurre. Eso creo que lo sabemos todo, ¿no? El desarrollo personal es entrar un poco en las entrañas, en tu alcantarillado emocional. Claro, hoy se ha convertido tanto en un negocio que te puedes hacer un máster de coaching o de mentoring y te pones a trabajar con gente, pero no tienes experiencia. No sé si me explico. No es lo mismo. Claro, yo hablo de otra vida es posible, pero es que con un trabajo de transformación personal, de encontrar tu propósito, etcétera, pero es que llevo 15 años en eso. Es algo que estoy hablando desde mis propias carnes. Y cuando a ti te ha pasado, pues da igual lo que te digan de fuera. Sabes realmente cuáles son las pautas, los pasos que tienes que dar pues para llegar a tener una vida, como digo, con propósito, que no es fácil, ¿eh? Que yo no digo que sea fácil, que yo muchas veces me han preguntado cuánto has tardado tú en montar la vida que tienes y a lo mejor te digo, pues 8 años. Es que la gente quiere montar una vida en 6 meses o en un Sí. año, etcétera. Entonces es un trabajo de estudio, de formación, de disciplina, de perseverancia, de constancia, de trabajar mucho cuáles son tus heridas emocionales, ¿no? Que yo escribo bastante sobre eso, porque cuando encuentras cuál es el bache donde no termina de salir tu autoestima y tu confianza, ahí empiezas a darte cuenta de, pues sí es esto, ¿no? Pero claro, la autoayuda para mí no trabaja en eso. La autoayuda, ¿a mí de qué me sirve la autoayuda que me diga que cante en la ducha
que sea feliz, que sea amable, que sepa perdonar, ¿no? Que sea compasivo. Pero si yo estoy roto por dentro, ¿cómo voy a ser eso? Es imposible. Entonces, sí que estoy de acuerdo, a lo mejor, aunque no he visto el programa, con que se ha convertido en un negocio y de alguna manera mucha gente se está aprovechando de la debilidad emocional de determinadas personas que quieren dejar de sufrir y ser felices y no saben cómo. Entonces se agarran a cualquier cosa. Eso es Sí. lo que me parece a mí. Sí, es algo bastante interesante. Yo la verdad es que creo, como tú dices, ¿no? Pues que confiar en alguien que ya tiene cierta experiencia, pues es algo bastante importante, ¿no? Bueno, por ejemplo, me viene a la cabeza pues un psicólogo que he leído un par de libros suyos que me gustan mucho, que se llama Rafael Santandreu. Y claro, Sí, él lleva años tratando a la gente, entonces hace todo de forma muy cómica, pero pues va contando casos y bueno, pues está muy bien, ¿no? Como pues al final habla de la terribilitis, ¿no? De cómo, sí, oye, si sí. me despiden del trabajo es terrible, me quiero morir. Y él le pregunta, bueno, ¿y entonces qué pasaría si tus dos padres y tus hermanos mueren en un accidente de coche? ¿O qué Mm, pasa si te quedas tetrapléjico? Claro, mm, si que te echen del trabajo es terrible y te quieres morir, entonces, claro, hay que ver esa escala, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que muchos de los libros que he leído me han ayudado en muchas de mm, las cosas. O sea que bueno. Y luego también has hablado de algo muy interesante que es vivir con propósito. Yo te mm. quería más preguntar sobre el tema de los viajes, ¿no? Sobre viajar con propósito. ¿Tú crees eso que hace falta para llevar un estilo de vida de vivir viajando, tener un propósito de viaje? A ver, yo creo que sí, pero te explico. Yo, por ejemplo, por mi experiencia personal, estuve muchos años viajando y sin querer, porque no te conoces y también pues estás en manos un poco de tu ego, pues dedicas la mayor parte del tiempo a buscar novedades, ¿no? El viaje te sirve como una vía de escape, que nadie me entienda mal, ¿vale? Porque es que esto es algo muy sutil. Es como que sales de una vida que no te gusta o de una vida de represión, empiezas a viajar y claro, el viaje tiene una cosa que es maravillosa, que es la novedad, la estética y el placer. Y como vivimos en el primer mundo, muchas veces llevamos dinero y claro, empiezas a estar, por ejemplo, un año o 2 años viajando y te sientes ¿cómo decirte? Aquel señor feudal que no eres cuando vives en tu país, ¿no? Trabajando por 800 euros o por 1000 euros. Pero realmente, si el viaje no te lleva al interior de ti mismo, si el viaje no te hace hacer un movimiento real en tu interior, te vas a quedar en una insatisfacción permanente o crónica, que es lo que yo veo en muchos viajeros, que es como si no están de viaje no saben estar. Entonces, para mí el crecimiento personal o el saber de ti o el autoconocimiento es estar bien en todas partes. Te gusta viajar y estás muy bien en el viaje, pero cuando no estás viajando, cuando te toca estar trabajando o estar en tu casa, pues también tienes que estar bien. Esas son las herramientas para ser una persona que está equilibrada o está plena. Y lo que veo muchas veces es que, aunque te guste mucho el viaje, la mayoría de los viajeros al final vuelven, por experiencia, y por lo que, ya te digo, por lo que yo veo. Mucha gente que a lo mejor se ha tirado 8 o 10 años o 12 años viajando y al final dejan de viajar. Y yo muchas veces digo, ¿por qué has dejado de viajar si el viaje era maravilloso? ¿No? Porque te cansas de todo, porque si no hay un propósito en la vida, si no hay un amor o una pasión que impulse todo lo demás, hasta el viaje se cae. Hasta el viaje se cae, porque el viaje también llega a veces a ser un poco rutinario. Entonces, cuando ya te has cansado de hacer submarinismo, de montar en elefante, de hacer rutas de trekking, de visitar etnias, al final dices, si es que ya he hecho todo esto. Por eso te digo que tiene que haber un propósito detrás. Para mí el propósito es algo, una pasión, un amor hacia algo. Algo que te levantes por la mañana y que digas, esto lo quiero hacer, esté en viaje o no. No sé si me he explicado, Íñigo. ¿Sabes? Sí, no, te has explicado muy bien y ahora tengo curiosidad, bueno, entonces, ¿cuál es tu propósito? Claro. A ver, mi propósito, pues el que te he dicho antes, yo después de estar viajando mucho tiempo, pues me di cuenta que me encantaba, aunque estaba trabajando los primeros años en informática y tenía un buen currículum y recurría a las empresas para que me diesen dinero, pero yo sentía que a mí me encantaba comunicar y tengo unos valores muy claros que están como muy relacionados con la ética, con la moral, con el servicio a la comunidad, ¿sabes? Con un sentido también espiritual y siempre me encantaba comunicar sobre ese tipo de cosas, cosas que a mí me venían bien y que quería compartirlo, porque todo el mundo quiere compartir las cosas que nos hacen felices, ¿no? Todo el mundo quiere compartir eso. Entonces, claro, mi propósito un poco era, quiero compartir todo esto, o sea, quiero poner todo esto que sé al servicio de la gente, que esto suena como un poco así, muy coach, pero es verdad
que es que funciona así. Cuando realmente ves que te pueden pagar por algo que aporta valor y que ayuda a otra persona, pues dices tú, pues qué maravilloso. Entonces, en el viaje lo que me di cuenta es que se podían conjugar las dos cosas. Yo empecé haciéndolo, combinaba los proyectos humanitarios con mis viajes y eso pues me aportaba bastante valor, pero no era realmente mi propósito. No era, yo notaba que estaba ayudando a otras personas, pero no era lo que a mí me movía, ¿no? Levantarme por la mañana y decir, es que me encanta contar esto, me encanta hablar sobre esto. Entonces ahora lo que hago es precisamente eso. Comunico a través de los libros, de las conferencias o de las charlas como estas, ¿no? Y eso me hace estar bien conmigo, en equilibrio y sobre todo coherente, ¿no? Que muchas veces la infelicidad es una cuestión de incoherencia entre lo que pienso, siento y hago. Vale, Raymond, y has hablado antes de ONGs, de ayudar a la gente. Quiero saber cómo ayudas tú, cuándo pusiste en marcha una ONG, por qué, cuáles han sido tus experiencias, así un poco brevemente, porque esto daría para otro podcast. Sí, la verdad es que es un tema extenso. Yo empecé con el tema de las ONGs en 2008, cuando encontré una guardería infantil, como he dicho antes, en Camboya. Y ahí pues puse un poco todas mis energías, ¿no? En trabajar con ellos, en intentar crear actividades económicas para financiar esos proyectos. Pero luego con el tiempo, pues claro, también te vas formando y vas viendo cómo funcionas tú, ¿no? Te investigas por dentro. Y me daba cuenta pues que estaba poniendo muchas energías en las consecuencias de la pobreza y no estaba poniendo nada en las causas. Y la pobreza tiene unas causas. Quiere decir que por mucho que nosotros estemos, como diciendo, participando en proyectos humanitarios, si la maquinaria que genera pobreza y desigualdad sigue igual sin tocar, aún más, sigue creciendo, pues vamos a estar poniendo parches sin parar, ¿no? Siempre me gusta decir como que las ONG son como la quimioterapia de un cáncer terminal. Tú puedes estar poniendo quimio, pero si el cáncer sigue y sigue, pues al final es un modelo que no tiene sentido, no tiene un buen fin. Entonces, después de muchos años, 8 años trabajando en proyectos de cooperación en varios países, pues lo que me di cuenta es que yo quería trabajar más en las causas. Y las causas eran no crear ONGs fuera de España, sino crear ONGs en cada uno de nosotros, que nosotros seamos nuestras propias ONGs, ¿no? Porque si tú cambias, realmente todo cambia. O sea, si tú te encargas de generar un estilo de vida con una cierta ética, moral, que no seas un estorbo para la sociedad, sino que contribuyas de la manera que puedas con tu estilo de vida, con la comida que compras, con las empresas con las que contribuyes. Eso tiene siempre un reflejo en el exterior. Y creo que la pobreza que hay en el mundo es una consecuencia pues, de nuestros miedos, nuestra desconfianza, nuestro individualismo, nuestro egoísmo, nuestra envidia. Entonces, por eso trabajo en el desarrollo personal, en crear de alguna manera un monumento poético de tu vida, ¿no? Y si tú realmente te sientes bien y estás aportando a tu red y tu red sigue aportando como una red celular, pues al final, no inmediatamente, pero la idea es que con los años pues cambie esa mentalidad. Y todas nuestras acciones tienen un reflejo en, en el exterior. Entonces, la experiencia de las ONG me sirvieron para ver eso. Eso no quiere decir que yo no siga colaborando con ONGs, pero lo hago de otra manera. No lo hago desde un punto de vista, yo creo que egoico, como el que tenía cuando empecé a trabajar con ella. Me refiero a ONGs de cooperación al desarrollo, ¿eh? Hay otro tipo de ONGs. No es lo mismo cooperación al desarrollo que acción humanitaria. Solo me estoy refiriendo a cooperación al desarrollo. Qué bueno. Nada, súper interesante lo que has contado. Nada, Mm. me ha encantado, me has dejado sin palabras. Por ejemplo, en mi caso personal, yo sí que pues llegué a la conclusión de que yo antes pensaba, bueno, al final, pues donar dinero, esto lo ideal es que lo haga la gente rica, ¿no? Entonces, qué sentido tenga que yo que estoy ganando nada, que esté donando dinero, ¿no? Entonces, de repente dije, oye, pues espero algún día pues ayudar de alguna otra forma, o bien con mi tiempo o con mi dinero, pero por el Claro. momento pues voy a hacer una cosa que había leído hacía tiempo, que es, oye, donar simplemente el 1% de lo que gano. Si gano poco, pues Mm, será poco dinero, y si gano mucho, pues será mucho, ¿no? Y mm, bueno, así fue como empecé a investigar, y cada mes pues intento ayudar con un pequeño granito de arena en diferentes
ONGs que normalmente conozco a través de la plataforma de GiveWell, que es una plataforma que me gusta mucho porque intentan buscar causas pues que no están basadas un poco en el marketing, sino más pues te dicen precisamente con qué va a ayudar tu aportación. Pero la idea es que cuando esté todo un poquito más organizado, pues sí que ayude de alguna otra forma más con mi tiempo. Y eso es algo que ya he contado alguna vez, no me voy a alargar aquí mucho, pero sí, que me ha encantado lo que has contado, porque efectivamente estás plantando unas pequeñas semillas más que simplemente coger 30 euros de cada uno y donarlo a un sitio de una forma puntual, ¿no? O sea, estás dando un poco más, como dicen, Sí, la caña que el pescado. O sea claro, que y además, Íñigo, por decir algo, utilizando una metáfora, si cada uno de nosotros cuidásemos nuestro árbol, pues el bosque estaría precioso. Lo que pasa que el bosque está mal, pues porque cada uno de nosotros no cuidamos sí, nuestro árbol. Yo me te pongo un gusta. ejemplo que pasa mucho en ONGs y a mí me ha pasado. Y es que no sirve de nada que tú des 30 o 50 euros a una ONG si tú eres un terrorista social. Me Claro, explico. ¿De qué sirve que a mí me des 50 euros si tú luego en tu vida no lo estás haciendo bien? Si contribuyes o mantienes a empresas que están siendo un perjuicio para la sociedad. Tienes el dinero, yo qué sé, por decirte algo, en una banca que tiene dinero de dictadores e invierte sí, en en armas, comida, en armas o tal. muy Si común. todo lo que tú haces, si eres un especulador absoluto y lo único que prima en tu vida es el dinero por encima de los resultados o lo de la solidaridad, tus 50 euros, pues oye, Sí, a ver, por ser un poco coherentes, ¿no? De decir, sí, sí. entonces, yo siempre muchas veces digo, no deis nada de dinero, no deis nada. Crear un hábito cada mes de vuestra vida, un hábito que mejore la vida de alguien más. No deis nada, eso tiene una repercusión, un efecto mariposa en el otro lado del mundo. Cada mes un pequeño hábito, aunque sea pequeñito, pero que eso va sumando. Sí, 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 nada. Mm, Buenísimo. Y luego además que ese hábito, luego igual lo compartes con tu red de amigos y familiares y puede ser que alguno te copie. Entonces ya se multiplica todo esto, ¿no? O sea que sí, buenísimo. yo. Mm. Bueno, me gustaría para acabar que nos cuentes alguna pequeña anécdota de tus viajes. Has viajado muchísimo y tendrás 20.000 anécdotas, pero algo que te venga a la cabeza que quieras compartir aquí. Pues mira, un poco a colación de lo que estabas diciendo antes, de que mucha gente nos ve vivir así, ¿no? Y siempre, pues a lo mejor buscando excusas y cosas así, que el otro día me acuerdo que tuve un comentario en Facebook que, pues eso, que como que todos los que hacemos esto, pues vivimos de papá, o tenemos una tarjeta de Sí, crédito, o tenemos un piso en alquiler, o cosas así, ¿no? Y al final, pues bueno, al final son excusas pues para no hacer lo que tú quieres hacer. Y una anécdota que me acuerdo de mis viajes es que pues cuando me han visto en bicicleta o en la furgoneta, a lo mejor con la tienda de campaña tal, pues se ha acercado, a lo mejor me acuerdo una vez que me pasó en Chile, se acercó un matrimonio, sobre todo se acercó más el chico, y me dice, joder, cómo me encanta que estás viajando en bici. Y dije, pues sí, tal, llevo aquí un tiempo, ¿cuánto llevas? Y digo, pues 9 meses. Me dijo, madre mía, me encantaría hacer esto, tal. Pero claro, él me debió ver muy joven, ¿no? Entonces me dijo, pero bueno, yo es que ya con mi edad yo no puedo hacer esto, tal. Y entonces yo le dije, pero ¿qué edad tienes, no? Y me dice él, yo, pues 38 años, tal. Y digo, 38, digo, tengo yo 42, tío, ¿sabes, no? Y esta anécdota me ha pasado mucho, porque ya. es como que el límite lo ponen porque hay una edad que ya no puedes hacer determinadas cosas. Y yo digo, no hay edad, es una cuestión de mentalidad, ¿sabes? De Sí, sí. encontrar una estrella donde brillar tú. Da igual que tengas 50 años. Pero los bloqueos tan fuertes que hay, de decir, no, es que tengo hijos. Yo muchas veces le digo, te doy ahora mismo 10 cuentas de internet de 10 familias que están viajando con hijos ganándose la vida Sí. desde su propósito. 10, pero te puedo dar 20, 30, 50 y te puedo dar 200. Y es como, no, es que yo no puedo hacerlo con hijos. Claro que puedes, es más difícil, hay que encontrar fórmulas diferentes, pero claro que se puede. Mm. Era un poco la anécdota, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido curioso eso. Qué bueno. Sí, Mm, sí, no, mm. es genial. Y bueno, y algún consejo que quieras dar a todas estas personas que, bueno, pues llevan un estilo de vida, lo que se suele llamar normal, el estilo de vida que llevábamos, por ejemplo, tú y yo hace no tanto, pero quiere empezar a viajar más, a vivir más con propósito, o a vivir viajando, Mm. pero eso tiene esas limitaciones, esos miedos en la cabeza. ¿Algún consejo que le quieras dar?
Sí, pues sería genial. Mira, para empezar, yo siempre digo que por favor que no nos hagan personas extraordinarias, porque de alguna manera inconscientemente nos hacen extraordinarios o que somos mejores que los demás para no asumir la responsabilidad de cambiar sus vidas. Entonces, claro, es muy fácil verte como, a ti como Superman para decir, no, es Bueno, que él puede y yo no puedo. Y es como, no, no, somos personas normales, completamente normales. No, no somos más listos ni tenemos un coeficiente intelectual mayor que otra persona. Simplemente hemos tomado decisiones en nuestra vida diferentes. Entonces, siempre lo que recomiendo es, para mí es sobre todo una actitud minimalista y de decrecimiento. Empieza a quitarte cosas que estorban en tu vida, ¿no? Porque sin darnos cuenta, lo que te posee, o sea, lo que posees te posee. Y todo lo que tú tengas que mantener, lo material, pues ocupa energía en la mente. Entonces empieza a quitarte cosas que realmente no están aportando tu felicidad y empieza a generar hábitos poco a poco en cosas que a ti sí te gustan. ¿Te gusta viajar? Pues empieza a dedicar poco a poco más tiempo a la naturaleza, empieza a salir un fin de semana, duerme un día en la tienda de campaña. No, no hace falta proponerse grandes viajes, sino es un poco una metodología Kaizen, ¿no? Un poquito cada día. Pero es sí. un poco así, vas creando un hábito y vas engañando a tu amígdala, ¿no? Que es la que se encarga de mantener el miedo para que tú no hagas determinadas cosas. Y eso poco a poco lo que te va generando es un poquito más de autoestima y de confianza. Entonces cada vez vas a ir haciendo más cosas. Pero es una cuestión sobre todo de hábitos, ¿no? De generar un hábito poco a poco y ir sobre todo, uno de los lastres mayores que tenemos es que hacemos mucho caso a las personas que nos rodean, a nuestro entorno emocional. ¿Qué pensará papá? ¿Qué pensará mamá? ¿Qué pensarán mis amigos? Pero no podemos pensar así porque estamos jugando, estamos hablando de nuestra felicidad. Entonces, los demás que hagan lo que quieran. Además, muchas veces preguntamos a los demás y los demás tienen más miedo que nosotros y más dudas que nosotros. Entonces, no le preguntes a alguien que no haya vivido esta experiencia. ¿Sabes? Muchas veces digo que si quieres volar, pregúntale al águila, no le preguntes a la gallina. Pero muchas veces le preguntamos a la gallina. Pregúntale a alguien que lo haya hecho, que te va a dar unos consejos increíbles. Claro que sí. Y rodearse de esa gente también yo creo que te hace abrir los ojos y decir, ostras, pues si hay tanta gente que lo hace y gente un poco ya que con los que hablo, pues lo pueden hacer, oye, pues te anima mucho más. A mí por lo menos es algo que me ayudó. Mm. Y bueno, en la descripción de este podcast tendréis un enlace a viajandosimple.com/propósito, que es un poco donde dejaré toda la información de Raymond, de todo lo que hace, de sus libros y bueno, para que le echéis un vistazo, para que veáis alguna foto suya también que colgaremos, para que os llevéis las manos a la cabeza de decir, pero si había dicho que tenía 40 y pico años, pero si no tiene ninguna pinta. Pero bueno, así brevemente, a ver si quieres contarme eso, que lo dejaré todo en ese artículo, pero a ver si quieres contarnos dónde estás compartiendo contenido para que te siga la gente, dónde puede comprar tu libro, cómo se llama y todo eso. Sí, pues mira, Íñigo, en realidad me pueden encontrar en todas las redes sociales con @otravidasposible, todo junto, ¿no? En mi página web, www.otravidasposible.org, pues pueden ver los proyectos humanitarios, siempre aporto un vídeo para que se vea, todos los viajes en bici, ¿no? Algunos vídeos también así de furgoneta, y ahí también hay enlaces a los libros. Ahora, la semana que viene, como aproximadamente el día 20-21, voy a lanzar el último libro, que se llama Viaja a mis heridas emocionales, y habla precisamente de este, realmente construye la filosofía de primer libro, que se llama Llévame de viaje, que es un viaje en bicicleta por Indonesia. Pero esto es lo que hablábamos antes en la charla, ¿no? Que es como ir a la base, empezar a construir, de dónde se construye tu autoestima, ¿no? Y tu confianza. Es sobre todo más desarrollo personal, que no lo quiero llamar autoayuda porque me parece algo diferente. Entonces, yo creo que en esas páginas, y también tengo hasta un pequeño podcast con una amiga mía que se llama Laura, que también ha viajado en bicicleta, que se llama Laura en Raymond Podcast, y ahí un poco voy comunicando todo lo que hago, mis libros, donde hago las conferencias, etcétera. Así que nada, si a alguien le interesa, pues solo tiene que acceder y echar un vistazo. Qué bueno, Raymond. Nada, Mm. millones de gracias, de verdad, por compartir este rato conmigo, por inspirarnos, por motivarnos. Estoy 100% seguro que a más de uno va a salir aquí con las pilas cargadas y decir, venga, pues creo que es un buen momento para hacer algún cambio en mi vida. Así que nada, pedir que os eche una mano a Raymond con todo lo que está compartiendo y nada, que te mando un abrazo enorme. Pues nada, Íñigo, muchas gracias a ti también por compartir, por este programa, porque también da
da la oportunidad de crear más red, de crear tribu, ¿no? Y ayudándonos y sobre todo pues comunicando y difundiendo los proyectos de cada uno. Así que también gracias por aportar valor. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Chao. Venga, un abrazo, chao. Pues nada, hasta aquí la charla con Raimon. La verdad es que fue un verdadero placer. Desde aquí muchísimas gracias por transmitir este mensaje y bueno, pues espero que a muchos de vosotros os haya ayudado. Recordaos que en las notas del programa pues dejaré un enlace a todas las cositas de las que hemos hablado y todo lo que os puede ofrecer Raimon y así veis también un poquito algunos fotillos de él y alguna cosa chula que hace. También por supuesto pues dejaré un enlace a Cómo vivir y viajar en furgoneta, a mi libro y a mi Patreon, donde como bien decía al principio pues suelo compartir vídeos un poquito de mi día a día, ¿no? De que enseño dónde estoy y bueno, comparto algunas cositas. Luego también pues podcast de temas un poquito más personales. Comparto los mejores lugares para aparcar mi furgoneta por toda Europa. Os pregunto a quién queréis que traiga y un montón de cosas más, así que si queréis seguirme por ahí, pues también lo tenéis en las notas del programa. Y nada más, que espero que os haya gustado esta charla. Yo me despido aquí, ahora mismo estoy en la península, estoy en Huelva todavía, pero mañana mismo cojo el ferry hacia Canarias, así que muchísimas ganas, me imagino que para cuando estéis escuchando esto estaré ya allí. Así que nada, que os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos dentro de un par de semanas en el podcast de Cómo Traviajar. ¡Chao!